Bueno, primeramente, gracias a todos mis seguidores por su más sentido pésame por el fallecimiento de mi padre. Me han hecho muchas preguntas de cómo era mi padre, muchas personas no lo conocían, pero mi padre era una persona muy alegre, con un temperamento muy fuerte, pero era por su carácter, porque siempre quería hacer las cosas correctamente. Y mira, tengo muchas anécdotas de mi padre. Aquí lo vemos en su día de su cumpleaños. Yo estaba con él en ese momento, la pasamos súper chévere, súper bien. Lo bonito que tenía mi padre era que cada vez que yo llegaba que yo llegaba a su departamento, él hablaba mucho conmigo, él hablaba siempre mucho conmigo de muchas cosas hablábamos y eso era infinito. Y de verdad que me encantaba hablar con él porque me daba muchos consejos, mira, era mi papá, era mi papá. No había un momento en que yo llegara a la casa de mi papá, a su departamento, y yo lo abrazara, jugara con él. Mira, él tenía una computadora entrando al apartamento de él, que solamente él la podía tocar. Y yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, o sea, él tenía su trono, pues su silla ahí, y nadie más se podía sentar en esa silla. Y yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, no, si te quieres sentar ahí, te puedes sentar, no hay problema, y escucha la música que tú quieras, porque a nosotros nos encantaba mucho escuchar música. Y yo me acuerdo que hablábamos de todo, o sea, mira, de lo que sea, él siempre yo lo hacía reír mucho. Y él se reía conmigo y pasábamos horas y horas y horas y amanecíamos hasta las 4 o 5 de la mañana. Y de verdad que siempre yo le sacaba una sonrisa como... Bueno, mira, esto fue un día de mi cumpleaños. Mis padres se divorciaron ya hace más de 30 años atrás, pero quedaron como amigos. Y yo me acuerdo que esta foto yo la veo y la recuerdo y me parte el alma porque ver a mis padres juntos, a pesar de que ya estaban separados, el día de mi cumpleaños, mira, eso fue demasiado emocionante. Y mi papá era muy juguetón con mi mamá. Entonces, pues ellos se echaban broma entre ellos y de verdad que mi papá siempre fue así, fue una persona muy alegre y contenta y así lo voy a recordar por siempre y para toda la vida. Mira, aquí recuerdo a mi padre, esta es una foto cuando él tenía 17 años y iba a cumplir 18 años, una foto que él siempre la tenía guindada en su pared. Cuando tú entrabas a su departamento, él la tenía ahí colocada pues en todo el frente, o sea, tú entrabas y la veías ahí y la tenía ahí como un recuerdo a sus 17 años, imagínate tú, tremendo galán. Y bueno, mi padre siempre se vio así, tenía su cabello largo, usaba zarcillo, tipo, no sé, rockero, como él lo decía. Me encanta mucho esta foto de... Bueno, y aquí tenemos a la gran parte de la familia de los Rueda, mi hermano, mi sobrino, eh, y bueno, pues aquí estábamos compartiendo un día, creo que era su cumpleaños, sí, era su cumpleaños. Y mira, todos los Ruedas somos así, alegres, contentos, bochincheros. Y de verdad que ese día la pasamos súper chévere con él. Y bueno, mira, te puedo decir que cada foto que veo es un recuerdo que va a quedar plasmado en mi mente y en mi corazón. Yo no podía llegar siempre a la casa de mi papá en su departamento sin darle un abrazo, un beso, reírme con él. Él me echaba vaina, yo también. Mira, eso era de verdad que otra persona. O sea, mi papá cuando me veía a mí, él se reía mucho, él compartía mucho conmigo. Mi papá era muy celoso en esa parte porque él, pues si estaba hablando conmigo y se metía otra persona, él decía, mira, estás hablando conmigo, o sea, tienes que hablar conmigo. Y mi papá nunca tuvo preferencia con ninguno de sus hijos, a todos nos quiso por igual, ¿ok? Pero pues mi papá y yo siempre tuvimos química en todo, ¿me entiendes? Siempre compartíamos y siempre hablábamos de muchas cosas. Y a él le encantaba.
o sea, a mí me encantaba escucharlo a él y él también le encantaba escucharme a mí. Y así podíamos pasar toda la noche. Mira, ve, esta es una foto que mi papá, porque mi papá, aparte de ser deportista, toda su vida le gusta el fútbol, él también hacía retratos. Y este retrato él me lo hizo a mí ese día. A mí se me olvidó llevármelo para mi casa y yo lo dejé allá. Y él agarró en la parte de atrás, donde pueden ver, él agarró y lo plasmó ahí. Y le colocó después Joan. Él le encantaba hacer fotos de todos sus hijos. Alegre mi papá como ninguno. Su día de su cumpleaños, uno de tantos, se veía siempre alegre, contento, parecía un carajito de 5 años. Y de verdad que nosotros nos emocionamos cada vez que llegaba el día del padre, el día de su cumpleaños, llegaba un 24 de diciembre, un 31 de diciembre. Mira, y eso era una alegría para él, ¿me entiendes? Porque nosotros nos quedábamos con él hasta las 4, 5, 7 de la mañana conversando, echando bromas. Y mi papá siempre fue así, ¿me entiendes? Más allá de lo que fuera, él siempre tenía un buen ánimo, siempre tenía algún tipo de conversación. Si tú te equivocabas en alguna palabra, él te la corregía, porque él corregía mucho las palabras. Y él te decía de qué manera tenías que hablar, te daba muchos consejos, no hagas esto, sigue los pasos bien. Y siempre fue una persona que trató de ser correcta en la vida. Y yo siempre he dicho que pues los buenos siempre somos más. Padre querido, Padre amado, siempre te voy a recordar, y todos tus hijos también, donde quieras que estés, viejo, donde quieras que estés, que Dios te bendiga, como siempre lo he dicho, hoy, mañana y siempre. Donde quieras que estés, mi viejo amado, que Dios, se me rompe el alma y el habla, y no me salen palabras. No me salen palabras porque sé que más nunca te voy a volver a ver, pero siempre vas a estar en mi mente y en mi corazón, viejo. Pedro Rueda, orgulloso de ser Rueda, carajo. Como él lo decía, siéntase orgulloso de ser Rueda. Siempre voy a llevar ese apellido en el alto, papá. Siempre, siempre. Que Dios te tenga en su santa gloria, viejo. Descansa en paz. Que Dios te bendiga. Te amo, Padre. Bendición.